Buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a exponer acerca de lo que son los flujos alrededor de objetos inmersos y lechos empacados y fluidizados, también sobre la medición de flujo de fluidos. Bueno, mi nombre es Arnold Pineda y yo voy a comenzar la exposición. Dale, la siguiente. Bueno, primero tenemos lo que son los flujos alrededor de objetos inmersos y los lechos empacados y fluidizados. Este es un flujo de fluidos en torno a cuerpos inmersos que aparece en muchas aplicaciones de ingeniería química y otras aplicaciones de procesamiento. Estas aplicaciones se presentan, por ejemplo, en lo que es el flujo a través de esferas empacadas, en secado y filtración, también el flujo alrededor de tubos e intercambiadores de calor, etc. Dale, siguiente. Aquí tenemos lo que es el flujo alrededor de otros objetos inmersos, tenemos lo que es la placa plana, también lo que es la esfera y el efecto aerodinámico. Dale la siguiente. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es el coeficiente de arrastre, que este es un factor fundamental para determinar la cantidad de la fuerza de arrastre total ejercida sobre un cuerpo. Las correlaciones de la geometría y las características del flujo para los objetos sólidos, suspendidos o mantenidos en una corriente libre, lo que son los objetos inmersos, son semejantes en concepto y en forma a la correlación del factor de fricción y del número de Reynolds, dada por el flujo dentro de productos. Dale la siguiente. También tenemos lo que es el flujo alrededor de una esfera, de un cilindro largo y de un disco. Para cualquier forma particular del objeto y cualquier orientación del objeto con respecto a la dirección del flujo, existe una relación diferente del coeficiente de descarga en función de NRE. Las correlaciones del coeficiente arrastre en función del número Reynolds se muestran en la figura por esferas, cilindros largos y discos. Dale, pasarla. Ahora bien, tenemos lo que son los flujos en lechos empacados. En un sistema de considerable importancia en ingeniería química y en otros campos de proceso, es el lecho empacado, la columna empacada, que se usa para un reactor catalítico de lecho fijo, para absorción de un soluto, absorción simple y lecho de filtración, entre otros. Bueno, en este se utiliza el material que se utiliza para empacarlo. El lecho puede consistir en esferas, partículas irregulares, también cilindros o varios tipos de paquetes comerciales. Dale a la siguiente. Ahora tenemos los tipos de flujo. Está el flujo laminar en lechos empacados, que en las deducciones del flujo se usan ciertas relaciones geométricas para las partículas de los lechos empacados. La fracción vacía de F de un lecho empacado se define como el volumen de huecos en el lecho entre el volumen total del lecho, que son los huecos más sólidos. Dale a la siguiente. También tenemos lo que es el flujo turbulento en los lechos empacados, que para el flujo turbulento se usa el mismo procedimiento, empezando con la ecuación y sustituyendo las ecuaciones anteriores. En esta ecuación se puede obtener la siguiente fórmula. Bueno, aquí lo que pasa es que a velocidades superficiales la mayor parte del gas pasa a través del lecho en forma de burbujas o también en huecos que están casi exentos de los sólidos y que solamente una pequeña fracción del gas fluye por los canales existentes entre las partículas. Dale a la siguiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Dina. Buenas noches. Para continuar con el tema, hablaremos sobre lo que son los factores de forma. En los lechos empacados, muchas partículas suelen tener forma irregular. El diámetro equivalente de una partícula se define como el diámetro de una esfera que tuviera el mismo volumen que esa partícula. Es decir, de que los factores de forma nos permiten calcular lo que son las partículas que suelen tener formas irregulares o no esféricas. Aquí, por ejemplo, se nos presenta lo que es una tabla con diferentes factores de forma de cada uno de ciertos materiales. Por ejemplo, lo que es la esfera tiene un factor de forma que es 1.0, los cubos 0.81, los cilindros 0.87, las sillas de Beer que es 0.3, los anillos de Rathschild que es igual 0.3,
El carbón en polvo, que es 0.73, la arena 0.75, el vidrio triturado, que es 0.65, y además el factor de forma también lo podemos llamar lo que es el factor de esferidad de lo que es una partícula, que es la razón entre lo que es el área superficial de una esfera y el área superficial real de una partícula. La siguiente. La mezcla de las partículas. Para la mezcla de las partículas de varios tamaños podemos definir lo que es primero una superficie específica media, que aquí aparece la fórmula, que sería superficie específica media igual a lo que es sigma, fracción de volumen por lo que es superficie específica de la partícula. Y para poder sacar lo que es una combinación de ecuaciones que aparecen en la siguiente diapositiva, que nos da lo que es el diámetro medio efectivo para la mezcla, sería igual a lo que es diámetro medio efectivo para la mezcla, que sería igual a 6 entre lo que es la superficie específica media, igual a 6 entre sigma, fracción de volumen, por lo que es 6 entre el factor de forma, por lo que es el diámetro de la partícula, que sería igual a 1 entre sigma, fracción de volumen, entre lo que es factor de fórmula por diámetro de la partícula. Siguiente diapositiva. La ley empírica de Darcy para el flujo laminar. Para el flujo laminar en los lechos empacados muestra que el gasto es proporcional a lo que es dice con esto, bueno, si el gasto disminuye, que es delta P también va a disminuir por lo que es proporcional, y delta P, delta P se refiere a lo que es la caída de presión, inversamente proporcional a lo que es la viscosidad y a la longitud, es decir, de que si el gasto disminuye, lo que es la viscosidad y la longitud van a aumentar. Esta es la base de la ley de Darcy, que se presenta a continuación solo para el flujo viscoso en un medio poroso consolidado, que es la siguiente fórmula que nos dice. Además de eso, se pretende examinar con lo que es esta ley los efectos de granulometría de lo que es el material permeable, su condición física y su mineralogía, y las condiciones de carga hidráulica. La siguiente fórmula es igual a B, que es la velocidad superficial, Q, que es el gasto, A, que es lo que es el corte transversal vacío, igual a Q, que acá, que es la permeabilidad, el signo ahí que parece M, que es la viscosidad, por lo que es la caída de presión entre lo que es la longitud. Siguiente diapositiva. Flujos en lechos fluidizados. Tipos de fluidización en lechos. En un lecho empacado con partículas pequeñas, cuando un flujo entra con suficiente velocidad por la parte inferior y atraviesa las partículas, estas son empujadas hacia arriba y el lecho se expande y fluidifica. Pueden ocurrir dos tipos generales de fluidización, que es la fluidización de partícula y la fluidización con burbujeo. Siguiente diapositiva. La fluidización de partículas, mientras la velocidad del fluido aumenta, el lecho continúa expandiéndose y permanece homogéneo durante cierto tiempo. Las partículas se separan cada vez más y su movimiento se hace más rápido. La densidad promedio del lecho a una velocidad dada es la misma en todas sus regiones. Un ejemplo son los catalizadores para desintegración catalítica, fluidizados con lo que es gas. Este tipo de fluidización es muy deseable para promover el contacto íntimo entre el gas y los sólidos. Los líquidos suelen proporcionar fluidización de lo que son las partículas. Y tenemos lo que es la fluidización con burbujeo. El gas atraviesa lo que es el lecho a manera de vacío o burbuja que contiene pocas partículas y solo un bajo porcentaje de gas atraviesa los espacios entre partículas individuales. La expansión del lecho es más pequeña mientras la velocidad del gas aumenta. Un ejemplo de esto sería lo que es la arena y las perlas
de vidrio. Como casi todo el gas está en burbujas, hay poco contacto entre estas y las partículas individuales. Para decirlo en pocas palabras, la diferencia entre estas dos es que en la fluidización de partículas, la expansión de lo que es el lecho es mayor. Y en cuanto a lo que es la fluidización del burbujeo, en la fluidización del burbujeo la expansión es más pequeña. Siguiente diapositiva. Velocidad mínima y porosidad para la fluidización de las partículas. Cuando un fluido corre hacia arriba por un lecho empacado de partículas a bajas velocidades, las partículas permanecen estacionarias. Al aumentar la velocidad del fluido, la caída de presión aumenta de acuerdo con la ecuación de Ergun. La ecuación de Ergun es la que nos permite sacar con mayor precisión lo que es la caída de presión. Si sigue aumentando la velocidad, llegará a un momento en que la fuerza de caída de presión por el área de corte transversal iguale a la fuerza gravitatoria sobre lo que es la masa de las partículas. Entonces, lo que son las partículas empezarán a moverse, es decir, que la caída de presión aumenta al elevarse la velocidad del gas hasta el inicio de la fluidización mínima. Después de aumentar aún más la velocidad, la caída de presión decrece un poco y luego permanece sin cambio alguno. El lecho sigue expandiéndose o aumentando su velocidad al aumentar la velocidad, es decir, que la porosidad va a aumentar en cuanto a la velocidad va aumentando. Siguiente diapositiva. Caída de presión y velocidad mínima de fluidización. Como una primera aproximación, la caída de presión al comenzar la fluidización puede determinar como sigue: la fuerza obtenida de la caída de presión por el área de corte transversal debe de ser igual a la fuerza gravitatoria ejercida por la masa de las partículas menos la fuerza de flotación de fluido desplazado. Para esto se nos presentan varias fórmulas para poder calcular lo que es caída de presión y la velocidad mínima de fluidización. La primera, que es lo que es la fuerza de la caída de presión por área de corte transversal, que es igual a lo que es la altura del lecho por lo que es el corte transversal por 1 menos lo que es la porosidad media de la fluidización por lo que es la densidad de la partícula menos la densidad del flujo por lo que es la aceleración de la gravedad. Y las otras dos fórmulas, que una aparece en lo que es el sistema, bueno, se expresa en unidades del sistema internacional y la otra en unidades del sistema inglés. Y lo que cambia en esta fórmula es que aquí sería lo que es la caída libre, la caída de presión, perdón, entre lo que es la altura del lecho, igual a 1 menos porosidad media de fluidización por lo que es la densidad de la partícula, menos lo que es la densidad del flujo, por lo que es la aceleración de gravedad. Y que lo único que diferencia con la otra ecuación es que se multiplica por lo que es la aceleración de gravedad entre lo que es el factor de conversión gravitacional. Siguiente diapositiva. Medición del flujo de fluidos. Es importante poder medir y controlar la cantidad de material que entra y sale de una planta de procesamiento químico o de otro tipo de planta. Como muchos de los materiales están en forma de fluidos, suelen fluir por tuberías o cualquier otro tipo de conductos. Para medir el flujo de fluidos se utilizan muchos tipos de diferentes dispositivos. Uno de estos podría ser lo que es el tubo de Pitot, el medidor de Venturi, el medidor de orificio y lo que son los vertederos de canal abierto. Siguiente diapositiva. El tubo de Pitot se usa para medir lo que es la velocidad local en un punto dado en la corriente de flujo y no la velocidad promedio dentro de lo que es la tubería o conducto. Un tubo, por ejemplo, si miramos en lo que es el diagrama, observamos lo que es un tubo y en ese tubo está el tubo de impacto que tiene una abertura normal a la dirección del flujo y el tubo estático que tiene una abertura paralela a la dirección del flujo. En algunas aplicaciones que podemos dar en algunas industrias con el tubo de Pitot son en lo que es extracción del petróleo y refinería, en lo que es el tratamiento de agua y distribución,
en la planta de procesamiento de gas, en lo que es en las industrias químicas. Para hablar más de los temas, sigue mi compañero. Sí, buenas noches. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que son los medidores de flujo. Bueno, primero tenemos lo que es la medición del flujo usando un tubo Pitot. Se usa un tubo Pitot para medir el flujo de aire en un conducto circular de 600 milímetros de diámetro. La temperatura del aire que fluye es de 65.6 grados centígrados. El tubo Pitot se coloca en el centro del ducto y la lectura de delta H, que es el cambio de entalpía del manómetro, es de 10.7 milímetros de agua. Una medida de la presión estática obtenida en la posición del tubo Pitot es de 205 milímetros de agua sobre sobre la atmosférica. El coeficiente del tubo Pitot es Cp igual a 0.98. Bueno, ahora tenemos lo que es el medidor Venturi. Aquí se muestra un medidor Venturi que se inserta directamente en una tubería. En las dos derivaciones que se muestra se conecta a un manómetro u otro dispositivo para medir la diferencia de la presión P1 menos P2 entre los puntos 1 y 2. La siguiente. Bueno, ahora tenemos el medidor de orificio. El medidor Venturi tiene varias desventajas para utilizarse en instalaciones comunes de las plantas de proceso. Ocupa un espacio considerable y es costoso. Bueno, además el diámetro de la garganta es fijo, por lo que si el intervalo de velocidades de flujo cambia de manera notable, eh, vamos a obtener diferencias de presiones poco precisas. En el medidor de orificio se elimina estas objeciones, aunque a costa de una pérdida de carga o potencia mucho mayor. Bueno, en la imagen podemos ver que se muestra un medidor de flujo con orificio típico de bordes afilados. La placa torneada y perforada de orificio con diámetro cero se monta entre dos bridas en un tubo de diámetro 1. La siguiente. Lo que es el medidor de flujo de boquilla, se trata fundamentalmente de un cilindro corto de forma más o menos elíptica. Este medidor tiene características similares a las del medidor Venturi, pero es más corto y mucho menos costoso. Bueno, la longitud de la porción recta de la garganta mide aproximadamente la mitad del diámetro de la misma. La toma de presión, lo que es la corriente arriba, se localiza a un diámetro de tubería de la cara de entrada de la boquilla, y la toma de presión corriente abajo se encuentra a medio diámetro de la tubería desde la cara de entrada de la boquilla. Bueno, aquí lo podemos ver en la imagen. La siguiente. Los medidores de flujo de área variable o rotámetro. El fluido entra por la parte inferior del tubo de vidrio cónico, fluye a través del área anular en torno al tubo y sale por la parte superior. El flotador permanece estacionario, la cabeza diferencial o caída de presión se mantiene constante. A una velocidad de flujo mayor, el flotador se eleva y el área anular aumenta para mantener una caída de presión constante. La altura de elevación en el tubo se calibra con la velocidad de flujo, y la relación entre la lectura del medidor y la velocidad del flujo es aproximadamente lineal. Aquí tenemos lo que es la imagen. La siguiente. Bueno, entre otros tipos de medidores de flujo, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos los medidores de turbina y de paleta. En esto se coloca una hoja de turbina o una hoja de paleta dentro de una tubería, y su velocidad rotatoria depende de la velocidad de flujo del fluido. Los medidores residenciales e industriales de gas y de agua a menudo son tipo hoja rotatoria. Siguiente. Ahora, los medidores de flujo de masa de gas térmico.
El gas que fluye en el tubo se divide en una relación constante debido al flujo laminar en una corriente principal y una pequeña corriente en un tubo sensor. Se agrega una cantidad pequeña pero constante de calor al igual al flujo de tubo del sensor. Bueno, midiendo el aumento de la temperatura, puede relacionarse el aumento de la temperatura de salida con la velocidad de flujo de masa del gas. Estos flujómetros son medidores de flujo de masa y no se ven afectados por la temperatura ni por la presión. Bien. Medidores de flujo magnético. Se genera un campo magnético a través de un fluido conductor que fluye por una tubería, eh, empleando la ley de inductancia electromagnética de Faraday. El voltaje influido es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Bueno, lo que esta ley dice que establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo. El flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en un circuito como borde. El medidor es sensible a cambios en la densidad y viscosidad. Este medidor solo puede emplearse con algunos hidrocarburos a causa de su baja conductividad. Aquí podemos ver en la imagen. La siguiente, compañero. Ahora lo que es el medidor de flujo másico Coriolis. Este medidor es insensible a las condiciones de operación de viscosidad, densidad, tipo de fluido y lechadas. El fluido del flujo principal entra en dos canales laterales de un tubo en U. El fluido induce una fuerza de Coriolis de acuerdo con la segunda ley de Newton. Entonces los tubos giran levemente y el ángulo de torsión que se mida es proporcionalmente a la velocidad del flujo de la masa. Siguiente, compañero. Ahora tenemos el medidor de flujo de eliminación de remolino. Cuando un fluido fluye más allá de un objeto desafilado, forma un remolino o vórtice. Se cuentan los remolinos y la señal es proporcional a la velocidad del flujo. La siguiente, compañero. Bueno, aquí también tenemos lo que son los flujos en canales abiertos o vertederos, que en muchos casos de ingeniería de procesos e instalaciones agrícolas, los líquidos fluyen en canales abiertos y no en conductos cerrados. Para medir el gasto volumétrico, en estos casos se suele usar vertederos. Un vertedero es un dique sobre el cual fluye el líquido. Los dos tipos principales son el vertedero rectangular y el triangular. Y bueno, aquí tenemos las dos imágenes sobre lo que son los dos vertederos, el rectangular y el triangular. Y bueno, esta sería nuestra exposición. Gracias.